La Iglesia de Cristo, Misión Cristiana Elim, Tegucigalpa, presenta un mensaje de la palabra del Señor, que esperamos sea de bendición a tu vida. En la carta escrita a la iglesia de Esmirna, que está contenida en Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11, hay otros aspectos muy importantes que quiero que consideremos en esta exposición. Y es, por ejemplo, que le habla a la iglesia de Esmirna, como lo hace con las demás iglesias a las que le escribió el Señor Jesucristo a través del apóstol Juan. Se le habla de las obras, es un aspecto que quiero consideremos hoy. También se le habla de tribulación, y el otro aspecto es acerca de los judaizantes. Y al final de la carta, la consabida promesa que hace a las iglesias con cierto condicionamiento. Entonces comencemos hoy por el asunto de las obras. De hecho, lo primero a considerar es que las obras no nos cuentan para salvación. O sea, nadie va a ser salvo por obras. La salvación nos viene a través de la fe, a través de creer en nuestro Señor Jesucristo, nos viene la salvación. Pero ya una vez salvos, nos deja nuestro Padre Celestial aquí en este planeta, en la tierra, con la posibilidad de que le sirvamos, con la posibilidad de que hagamos obra ya no para ser salvos, sino para recompensa, para galardón. Que aunque no lo hiciéramos por eso, sino que lo hiciéramos por gratitud o por amor al que nos salvó, por amor a nuestro Señor Jesucristo, las obras que debemos de hacer, por supuesto. El Señor conoce a las 7 iglesias, les dice: yo conozco tus obras. No menciona, por supuesto, no hace la diferencia de obras buenas, obras malas. De hecho, para agradar a Dios, nosotros necesitamos hacer buenas obras que sean gratas para Él. Pero también, lastimosamente, estamos en este cuerpo de bajeza y muchas veces se hacen malas obras, las cuales también el Señor conoce. Dice: yo conozco tus obras, y nada hay oculto a los ojos de Dios. Por supuesto, de las malas obras hay que arrepentirnos y convertirnos, así como en ese orden, con arrepentimiento y conversión. Si no hay arrepentimiento, no hay conversión. Así es que esas malas obras deberíamos descartarlas, pero de todas maneras siempre se hacen. Así es la vida del hombre. Pero bendito sea Dios, también se hacen las buenas obras que Dios conoce, que Dios no ignora, y que ha de recompensarlas nuestro Señor. Bueno, cada quien va a ser recompensado conforme a sus obras. Dice la Escritura que sean buenas o sean malas, va a haber una recompensa. Así, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, va a venir para recompensar las obras. Y así dice: sean buenas o sean malas. Nosotros debemos procurar hacer las obras buenas. Eso va a acontecer mientras estemos en comunión con Dios, mientras estemos bien conectados con nuestro Señor Jesucristo, mientras estemos en el cuerpo de Cristo. Lógicamente nuestras obras van a ser buenas, y es una cosa que va a ser recompensada por el Padre. Las buenas obras van a ser recompensadas, y igual van a ser
recompensadas las malas obras. La recompensa va a diferir. No, lógicamente no van a dar algo bueno por malas obras. Puede haber disciplina y una serie de cosas para corregir las malas obras en nosotros. Así es que estemos siempre dispuestos a hacer el bien, que nuestras obras sean buenas, sean agradables delante de nuestro Señor, que cuentan mucho. Si usted lee la exhortación en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2 dice que la fe sin obras es muerta. Las obras son confirmación de la fe, son una evidencia de que existe la fe, las buenas obras, y debemos de tener mucho cuidado con estar haciendo buenas obras. Las buenas obras son necesarias. Inclusive el apóstol Santiago menciona en cuanto a esto al patriarca Abraham. Dice que la fe y las obras iban de la mano en la vida del patriarca, como debe ser en nuestra vida también. Repito, las obras evidencian nuestra fe. Porque puede ser que alguien dice que cree, pero sus obras dicen lo contrario. Eso no debe ser así. De modo que estudiemos bastante ese asunto de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 2, en relación a este tema de fe y obras. Porque evidentemente Dios está pendiente de nuestras obras. Dice la Escritura que todas las cosas están desnudas y abiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto debe ponernos a nosotros en advertencia, en aviso, que tenemos que dar cuenta de todo lo que hagamos. Nos van a llamar a cuenta, a todos nos van a llamar a cuenta. Entonces debemos cuidar mucho nuestro andar, nuestro hacer, que ahí es donde están las obras. Y el otro aspecto que le mencioné es acerca de que le dice en el verso 9, 2:9 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Y tu tribulación. Tribulaciones, hay diversas clases de tribulaciones. Hay tribulaciones que son pura disciplina. ¿Qué es una tribulación? Es aquello que causa congoja, que causa pena, que causa dolor, que causa angustia, que causa aflicción, desesperación, que causa tormento. Eso es una tribulación. Entonces, le dice que el Señor que a esta iglesia que Él conoce la tribulación, a la iglesia de Éfeso, Él conoce la tribulación de la iglesia. Bueno, ahí le decía con tribulaciones por disciplina, tribulaciones por prueba, tribulaciones para manifestar nuestra fe, que sería la tribulación por prueba. Y allá en Apocalipsis nos habla de tribulación y gran tribulación, que evidentemente no era el caso de la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna estaba pasando tribulaciones, posiblemente por prueba, y hay tribulaciones que nosotros no las buscamos, y son consecuencia de nuestras actitudes, lógicamente de nuestras malas actitudes, de nuestros malos hechos, de nuestras malas obras. Puede haber tribulación por esto, pero hay tribulación por prueba. Por ejemplo, el clásico caso del libro de Job, del patriarca Job. Voy a corregir esto.
La tribulación que se menciona en el libro de Job, lo que le sucedió al patriarca Job, fueron tribulaciones por prueba, para probar la fe del patriarca. Pero repito, hay tribulaciones que vienen como disciplina. Como disciplina. Entonces, esas tribulaciones también Dios las ve. Y también está la tribulación para probar al cristiano, para probar al creyente. Y en este caso, la iglesia de Esmirna estaba siendo probada. Pero el Señor estaba consciente de esa tribulación. Ahora, esa tribulación que es por prueba es necesaria, es sumamente importante para la vida del cristiano. La tribulación, así como lo escucha, es importante porque permite que se manifieste la fe que tenemos, la fidelidad a nuestro Dios en medio de la prueba, en medio de la tribulación. Entonces, vamos a ver que al final de los tiempos van a existir esos dos periodos tribulacionarios. Ya no es por prueba. Tal vez para algunos, algún remanente del Señor va a ser para probar, pero a la mayor parte de la humanidad esa tribulación va a ser en castigo que por lo que merecieron sus actos, sus hechos, sus obras, y hasta sus dichos podría contar ahí, la tribulación por esas causas. Entonces, esta iglesia estaba atribulada. El Señor Jesucristo dijo que era necesario que por muchas tribulaciones entráramos al reino. Entonces, que no nos extrañe cuando estamos siendo atribulados, cuando estamos en angustias, en aflicciones, porque eso se va cumpliendo en los hermanos en todo el mundo. Las aflicciones, la tribulación, la angustia. También hay tribulaciones que se van dando en la vida conforme al desarrollo de la vida del cristiano, se van dando en el ministerio, en el servicio a Dios, y entendamos eso, que hay ahí donde requiere el esfuerzo, la entereza, la fe, que todo cristiano debe manifestar en esos momentos de angustia, de tribulación. Imagínense que el Señor le dice a esta iglesia que Él conocía de esa tribulación. A Dios no le es extraño ni el hecho de que estemos atribulados, y en su momento nos libra. Cuando ya hemos calificado, ya hemos superado, ya hemos triunfado en la tribulación, entonces pasa a otro nivel el cristiano. Por lo general siempre las tribulaciones vienen para pasarnos a otro grado, a otra dimensión en nuestra vida cristiana. Por supuesto, a un grado superior al que estábamos antes. Digo, la tribulación es parte de la prueba. Ese aspecto nosotros no lo descartemos. Fíjese que cuando usted lee la carta a los Corintios, en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, les dice que habían unos hermanos en Macedonia que estaban en grande prueba de tribulación y eran profundamente pobres. Los hermanos de Macedonia dice que estaban en grande prueba de tribulación y estaban en una profunda pobreza, algo que se le dice a esta iglesia, que también el Señor conocía su pobreza. Eso lo vimos en la exposición anterior con respecto a la iglesia de Esmirna, y esto no estoy haciendo un repaso, sino que estoy sumando ahora otros aspectos que no vimos en la exposición anterior, no vimos estos aspectos que estoy tratando ahora, como son las obras, la tribulación,
Digo esto porque muchas veces cuando se habla de tribulación se nos puede ir el pensamiento al periodo tribulacionario al final de los tiempos, cuando vengan los juicios de Dios. No. En este caso, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna, los hermanos de Macedonia, a las tribulaciones que se refirió nuestro Señor Jesucristo, no es lo mismo. El periodo tribulacionario de tribulación y gran tribulación va a ser al final de los tiempos. No se trata de eso todavía en los casos que mencioné. Es tremendo, dice, me impresiona a mí el caso de la iglesia de los hermanos en Macedonia, en grande prueba de tribulación y profundamente pobres. Si hay algo que agregar a esto con respecto a la pobreza en bienes terrenales, en cosas materiales, eso la iglesia en el principio lo experimentó, algo que tal vez es poco el sector de la iglesia que en estos tiempos esté pasando por periodos de profunda pobreza. De profunda pobreza. Nosotros tenemos noticias, yo creo que no es el caso aquí en Honduras, pero hay lugares en que sí, tal vez por desconocimiento o por ignorar de algunos lugares o regiones en Honduras donde los hermanos estén pasando una profunda pobreza, pero no tengo conocimiento de hermanos que estén profundamente pobres. No sé si entre los que están escuchando esta palabra haya quienes sepan de hermanos que estén pasando profundas pobrezas. Y me imagino aquellos hermanos que menciona Hebreos capítulo 11, que dice, anduvieron, dice, errantes, viviendo en cuevas. Me imagino que esa gente debió haber pasado esas profundas pobrezas. Y si una de las interrogantes que debemos hacernos, si pueda venir una fase en nuestra vida, donde venga una situación semejante, ¿qué haríamos? Es que no se está refiriendo, en el caso de los hermanos de Macedonia, no se refería a un caso de una pobreza así, tal vez de escasez de algunas cosas, sino profundamente pobres, casi rayan aquello de no tener nada, absolutamente nada. Pasar tiempos en no comer por no tener algo que llevarse a su boca. Los periodos de hambre que se pasaban antiguamente. Esto más bien creo que es un poco peligroso para la iglesia contemporánea, un periodo de comodidad, un periodo de relax, podría decirse espiritual, que no debe darse, porque a esta iglesia de Esmirna se le dice que ella era rica. ¿Rica en qué? En cosas celestiales, en cosas invisibles, porque a veces no ponemos la mirada allí en las cosas invisibles. Por ejemplo, cuando a Salomón Dios le habla y le dice que pida lo que quiera, que le va a ser dado. Él no pidió riquezas, él no pidió honra para él. Él pidió algo invisible y pidió sabiduría. Y a Dios le agradó en gran manera, de tal grado que le dio la sabiduría y le dio riquezas y honra. Entonces, yo creo que una de las situaciones que se da en la mente, en el corazón del creyente, es que no hemos aprendido a valorar
las cosas celestiales. El Señor le dice a la iglesia de Esmirna, le dice que es rico. Sobre todo al ángel, al pastor de la iglesia en Esmirna, le dice, pero tú eres rico. Bueno, ahí hay una coma y después le dice otro aspecto que no consideramos en el estudio anterior, es el asunto de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Eso ha sido siempre, en todos los tiempos del cristianismo, desde que comenzó el cristianismo, ha habido esa dificultad, ese problema que nuestro Señor Jesucristo mismo lo enfrentó a los de su nación, a los judíos, y blasfemaban contra él, decían, este es un endemoniado, y es un impostor, y bueno, hasta el día de hoy, los judíos que no creen en nuestro Señor Jesucristo, lo consideran eso, un impostor. Y el evangelio, por supuesto, es vituperado, y los cristianos somos vituperados por los judaizantes o los judíos. Y para este tema, le recomiendo que lea mucho la carta a los romanos. Porque aquí habla de judíos, imagínense, blasfemando a la iglesia, blasfemando contra la iglesia, y se decían judíos, y no lo eran. Qué triste ese engaño del corazón del hombre, de esta gente que se creen judíos, y no lo son. Ahí andan buscando sus nombres, sus apellidos, sobre todo sus apellidos, para ver de qué linaje vienen, y se habla mucho de las tribus perdidas de la casa de Israel. Mire, debemos nosotros entender algo, mis amados hermanos. No necesitamos ser judíos para ser el pueblo de Dios, aunque con mucho respeto y comedidamente digo esto, porque acordémonos que la Escritura dice claramente que la salvación viene de los judíos. ¿Pero a qué judíos se está refiriendo? No a estos judíos, falsos judíos, si se decían que eran y no eran, y es nuestro Señor Jesucristo ya glorificado quien lo está diciendo, que se decían ser judíos y no lo eran. Bueno, lea usted esa carta a los romanos, sobre todo en sus primeros 10 capítulos, dilucida esta situación acerca del pueblo, del verdadero pueblo judío, que es el verdadero pueblo de Dios. El verdadero pueblo judío, el pueblo de Dios, no va a asumir una actitud de ofensa, de maltrato hacia la iglesia. ¿Por qué? Leyendo la carta de Pablo a los Efesios, encontramos que el verdadero Israel de Dios, ya no estoy hablando de judíos nada más, sino de Israel, del Israel de Dios, está constituido de judíos y gentiles. Está constituido, dice, de los dos pueblos, derribó la pared intermedia, derribó aquellas cosas que nos separaban, como la ley y costumbres y hábitos y todo eso. El Señor vino a derribar esas barreras y de ambos pueblos hizo uno solo. Entonces, es por demás que nosotros pretendamos hacernos judíos para ser salvos, para tener comunión con Dios, para disfrutar de la herencia de los santos, para disfrutar de las delicias de nuestro Padre Celestial. No necesitamos ser del Israel nacional. Pero esto no solamente no eran judíos, sino que se atrevían a blasfemar
y autoproclamarse judíos y no lo eran. Mire lo que dice allí que eran. Dice que eran sinagoga de Satanás. Estos judíos, dice, eran sinagoga de Satanás. Hay que respetar mucho al Israel de Dios, al Israel como nación también. Ellos donde van, los que no se han convertido a Cristo, los que no han creído, pero mantienen esa identidad como pueblo de Dios. Ellos hacen sus sinagogas y todo eso, ¿verdad? La sinagoga era las congregaciones judías que se organizaban en diferentes lugares, y hasta al presente siempre hay ese tipo de congregaciones, a lo cual hay que respetar mucho. Hay que respetar sus hábitos, sus costumbres, ¿verdad? Porque de todas maneras, si lo hacen para Dios lo que hacen, entonces nosotros tenemos que tener mucho equilibrio para tratar con este tipo de situaciones, ¿verdad? Para tratar los asuntos de Israel. Sigue vigente que el que te bendiga será bendito y el que te maldiga será maldito. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado como gentiles que formamos parte del pueblo de Dios por las misericordias, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios en Jesucristo. Nosotros somos parte de ese pueblo maravilloso, de ese pueblo glorioso pueblo de Dios, y que no es maravilloso ni glorioso por su cuenta, sino por, ya repito, y lo que he estado diciendo, que es por la infinita misericordia de nuestro Padre Celestial, que nosotros somos copartícipes con Israel de la bendición, de la gracia de Dios. Así es que adquiramos conocimiento, y el conocimiento nos va a llevar al discernimiento para tratar estos asuntos, para tener discernimiento en cuanto al Israel de Dios y en cuanto a los judaizantes, que también por ahí andan también otra rama que se ha desprendido por ahí, que son los mesiánicos, los judíos mesiánicos. Esto no es lo mismo el mesianismo que el judaísmo, a la manera como se está tratando en estos tiempos, como doctrinas podría decirse. Hay que tener mucho cuidado con ello. Entonces, le dice a esta iglesia de Esmirna, dice, he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. ¿Para qué? Para ser probados. Cárceles que sirven de probatorio. Y vuelve, mire, en el verso 9, perdón, al principio del verso 9, le habla de tribulación. Y aquí, en el verso 10, vuelve a decir, y tendréis tribulación por 10 días. 10 días. Esto es una tribulación medida. Esto es una tribulación específica en un periodo de tiempo. Algunos comentaristas hablan de que esos 10 días implica poco tiempo. Otros ven en el número 10 algo completo, para completar algo en la vida de esta iglesia. Esa tribulación permitida, esa tribulación ya controlada por ese periodo de tiempo, de 10 días. Un corto tiempo van a ser atribulados. Y ahí es cuando le dice, sed fiel hasta la muerte. Posiblemente parte de la tribulación iba a ser la muerte de muchos cristianos en Esmirna. Acordémonos que esto es aleccionador y edificante, para la iglesia de Jesucristo. Estas son
Estas 7 iglesias son representativas de fases del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor Jesucristo, el trato que hay, porque si nosotros analizamos cada una de las experiencias que ellos tuvieron, las que se mencionan aquí, en las 7 cartas, vamos a encontrar que se están dando actualmente en la iglesia en todo el mundo. Cosas que se mencionan en las 7 cartas, que las están viviendo muchos cristianos. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Al cierre de esta carta, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Allí podemos contarnos nosotros la iglesia contemporánea. Aunque podría ser de hecho, por el momento histórico que se estaba viviendo y todo eso, estaba dirigida específicamente a cada una de las iglesias. Pero ya las 7 cartas en su conjunto tienen una aplicación directa a las iglesias que conforman la iglesia del Señor contemporáneamente. Entonces dice, el que tiene oído, oiga. Note, en el encabezado a cada carta se dirige al ángel, al pastor, al mensajero en cada lugar. Pero aquí ya le está dando la aplicación para las iglesias. Allí contémonos nosotros la iglesia contemporánea. Entonces dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el encabezado de cada carta está el remitente, pero aquí nos está diciendo que es el Espíritu el que le dice estas cosas a las iglesias. Repito, todas las cartas tienen aplicación para la iglesia de todos los tiempos. Entonces, esa connotación que hace, el que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. La importancia del oír la palabra de Dios. Dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Yo le recomendaba a un hermano hace poco, su padre está anciano, no se puede congregar, y entonces le recomendaba mucho, vaya a la casa de su padre, un anciano que casi no puede valerse por sí mismo en nada, pero le preguntaba yo al hermano, ¿su padre oye? ¿Su padre oye? Bien, entonces vaya y léale la palabra, háblele de la esperanza, de las promesas, porque son parte de la iglesia. Es un anciano cristiano que tiene a Cristo en su corazón, que fue bautizado en las aguas, fue bautizado en agua, y es un cristiano creyente, o sea que tiene fe en Cristo. No puede haber cristiano que no sea creyente, pero esa fe tiene que ser permanente. Entonces, yo conozco al anciano al que le estaba recomendando que le lean la palabra, que le hablen. ¿Por qué? ¿Por qué leer la palabra? Porque la palabra es viva y eficaz y engendra fe. Y todos los cristianos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos necesitamos escuchar la palabra. Todos los que tenemos oídos para oír, necesitamos oír. Fíjense que esa expresión la utilizó nuestro Señor Jesucristo bastante en los evangelios. El que tenga oídos para oír, que oiga. Aquí cabe una pregunta, casi irrisoria, pero vale. ¿Y habrá quienes tienen oídos para no oír? Sí los hay. Sí los hay. Usted lea el propósito de las parábolas allá al cierre
de la parábola del sembrador y se va a dar cuenta que hay gente que tiene oídos para no oír. Bendito sea Dios por aquellos que tenemos oídos para oír. Mire, hay gente que tiene sus oídos, pero que lo que menos quieren oír es la bendita palabra de Dios. Pero nosotros tenemos nuestros oídos y anhelamos y deseamos oír la voz de Dios, oír la palabra de Dios. Es una bendición, es como un sentimiento de reverencia, de anhelo a la palabra de Dios, el que hay en nuestros corazones. Y oímos la palabra de Dios, como le escuché yo decir a nuestro pastor, que la palabra de Dios, la Biblia, Él la cuida, Él la estima, el libro en sí, porque contiene la palabra de Dios, contiene palabra de Dios, esa Biblia contiene palabra de Dios. Entonces, hasta eso mencionaba a alguien, yo lo oí, esto posiblemente a muchos les vaya a parecer extremo, pero decía que para ir a abrir la Biblia, él primero se lavaba las manos, así literalmente. Y eso no es extraño, porque es el efecto que causa la palabra de Dios en nuestros corazones, que la respetemos, que la amemos, ¿verdad? El uso que hacemos de ese libro santo, de ese libro sagrado, ¿verdad? Es por un sentimiento, dije, de respeto, de reverencia que hay hacia la palabra de Dios. Que nosotros los que tenemos oídos para oír la bendita palabra de Dios, lo que el Espíritu dice, como todo creyente. Es más, decía alguien, la evidencia, una de las más grandes evidencias que hemos nacido de nuevo, es el hambre por la palabra de Dios. Ahora bien, ¿a través de qué sentido nos llega la palabra de Dios a nosotros? Si no es a través del sentido del oído, que oímos lo que el Espíritu dice, lo que el Espíritu dice. Eso debemos saberlo todos nosotros los que predicamos la palabra de Dios, que la gente tiene necesidad y la gente de Dios que nos oye tiene la necesidad de oír lo que el Espíritu dice, no lo que decimos nosotros, sino lo que Espíritu dice, lo que el Espíritu dice a través de nosotros. Pero tiene que ser lo que el Espíritu dice, no lo que a nosotros se nos ocurra. Y para concluir, la promesa que hace aquí el Señor a los vencedores de la iglesia de Éfeso, que le dice, al que venciere, si eres fiel, al que venciere, mire lo que en esta carta habla el Señor Jesucristo a la iglesia de Esmirna. Usted tiene su Biblia allí. Espero que la tenga ahí con usted en este momento, su Biblia. Abierta allí en ese libro de Apocalipsis, la tiene, ¿verdad? En el capítulo 2, allí vamos a encontrar la promesa que estoy hablando a la iglesia de Esmirna, porque a las 7 iglesias les hace promesas grandiosas. A los vencedores le hace esa promesa. Dice, no sufrirá daño de la segunda muerte al vencedor.
La segunda muerte, allí mismo en Apocalipsis capítulo 21, dice que la muerte y el Hades van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, está la muerte física, por la cual todos, creyentes e inconversos, creyentes e incrédulos, pasan por ahí. Pero esa es la muerte física. Con la muerte física se va al infierno o al paraíso en los días del Señor Jesucristo. Bueno, también se le llamaba al lugar donde iban los muertos antes de la muerte y resurrección y glorificación de nuestro Señor Jesucristo. Antes de eso, le decía el seno de Abraham. Pero igual, el Hades era el lugar de los muertos y estaba dividido en dos grandes secciones. Una sección donde se llamaba infierno, que era el lugar de tormento, y otra sección que se le llama el seno de Abraham, un lugar de reposo. Ahora, la muerte segunda ya es una muerte total para el incrédulo, para el pecador no arrepentido, que no creyó en nuestro Señor Jesucristo. Va a la muerte segunda, que es el lago de fuego. Ya no se está hablando de infierno, no se está hablando de Hades, no se está hablando de tormento, de tormento transitorio, sino que se está hablando de un tormento eterno. La muerte segunda es aquel lugar donde dice la Escritura, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. Entonces, esa muerte no va a tener efecto. No va a dañar a los vencedores de la iglesia. A los vencedores, dice, el que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Esto es el lago de fuego. No va a hacerle daño. Eso no es ya el vencedor está eximido de esa muerte. Al vencedor, bueno, ahí vamos a estar estudiando las promesas a los diferentes grupos de vencedores de la iglesia. Porque hay 7 clases de vencedores conforme al número de esta iglesia, y a cada clase de vencedor se le otorga un premio. El premio para los vencedores representados aquí en la iglesia de Esmirna, por supuesto que en esa iglesia iban a haber vencedores también. Entonces, la promesa para estos vencedores es que no van a sufrir daño de la segunda muerte. Eso es el lago de fuego. Esos aspectos quería que consideráramos de la iglesia de Esmirna. Para eso fue escrita esta carta, para que nosotros nos fortalezcamos, nos edifiquemos a través de esta escritura. Espero que esto haya sido para edificación, para fortaleza, para exhortación de cada uno de aquellos que han escuchado este mensaje. Dios les bendiga.